¿Qué son las alteraciones? Son la mayoría de veces respuestas adaptativas necesarias y predecibles. ¿Por qué calificarlas de alteración? Son alteraciones porque la forma en la que actúa la atención no es habitual. La atención normal es importante porque se encuentra en el nivel explicativo más básico de todo el proceso de la adquisición del conocimiento. Es necesaria para que éste se produzca. También se encuentra involucrada en todos los procesos de dicha adquisición de ese conocimiento. El significado de atención tiene diversos conceptos, los cuales son peligrosos, porque cuando un concepto se utiliza para muchas cosas, al final termina por no explicar nada. Se vuelve un concepto inútil, según Eisen y Kenneth en 1990. Es ahí cuando el problema dejó de ser cómo seleccionamos la información, ya que era contundente que seleccionamos porque nuestra capacidad es limitada para atender. El énfasis en el estudio de la atención se desvió. La selectividad se centraba en la capacidad, desde aquí como la concentración para atender y desde la limitación para mantener la atención. El paradigma experimental ya no es la escucha dicótica. Se comienza a utilizar la atención dividida, cuando podemos prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. La analogía ya no es el cuello de botella, es el hombre orquesta, que podemos responder a diferentes estímulos y prestar atención a todos al mismo tiempo. Destaca el modelo de Kahneman en 1973. El estudio de la atención estaba centrado en la capacidad del procesamiento. Por otro lado, Norman y Bobrov en 1975 incursionaron en la noción de que la realización de una tarea no solo está limitada por los recursos atencionales, sino por la calidad de los datos del input. También Nabón y Goffert en 1979 decían que la atención era un conjunto de recursos relativamente específicos que funcionan en un modo similar al de los recursos centrales de Kahneman. Uno de los fenómenos importantes en estos experimentos es el impacto de la práctica sobre la ejecución. La práctica prolongada tiene como consecuencia el descenso de la demanda de capacidad central. De la práctica pasa a la atención y de la atención se pasa al automatizado. En la psicopatología, este planteamiento es muy importante en la investigación de la psicopatología de las esquizofrenias, la depresión y la ansiedad. Psicopatología clásica de la atención. La psicopatología clásica de la atención se caracteriza por estar ligada a la concentración. La psicopatología de la atención son cuantitativas de la concentración. La vigilancia y la claridad de la conciencia son requisitos necesarios para poner en marcha la atención y que ésta funcione correctamente, según Schaeffer en 1977. Schaeffer habla en su introducción a la psicopatología general sobre la atención y la concentración. Él dice que la atención es la orientación activa y pasiva de la conciencia hacia lo que se experimenta. Y dice que la concentración es la persistencia concentrada de la atención. Él clasificó los trastornos atencionales en 3 fases. Una es la falta de atención y el trastorno de la concentración. Esta es la incapacidad o capacidad disminuida para enfocarse, concentrarse y orientarse hacia un objeto. Grupos o modelos de atención. Uno es
son el de filtros o estructurales y el otro es el de capacidad o recursos limitados. Los de filtro o estructurales son de selección. Estos se desarrollaron en los años 60 a partir de la obra de Broadbent en 1958. Según William James, las teorías que abogan el concepto centrado en la propiedad o características de selectividad focalizan los recursos atencionales en un solo aspecto. Postula que las limitaciones se deben a algunos mecanismos o estructuras en el sistema cognitivo, que por su naturaleza son incapaces de tratar con más de un input, o sea, con diferentes tareas. ¿Cuál es la función de la atención? La función de la atención es regular la entrada de la información en el sistema y actuar como un filtro. La analogía de cuello de botella. Los paradigmas eran experimentales, la tarea de escucha dicótica por seguimiento y amplitud, las cuales estaban centradas en el ámbito de escuchar y observar, según Eysen y Keane en 1990. 2 es el estrechamiento de la atención, el cual consiste en tener poca concentración sobre pocas cosas. Oscilaciones de la atención y de la concentración. Las alteraciones en cuanto a la duración de la atención, estas se definen por el interés o participación del sujeto en un objeto o alguna persona. Planteamientos de la psicopatología cognitiva. Hoy por hoy no existe una teoría capaz de integrar todos los aspectos de la atención. Por ese motivo, mantenerlos separados favorece su entendimiento. Vamos a exponer algunas de sus anomalías. Una, según la clasificación de Red en 1988, la atención como concentración. Esta presenta alteraciones sobre la fijación, que es la ausencia de la alteración. Atención sobre estímulos, objetos o situaciones. Este tipo de problemas se encuentran presentes en diferentes trastornos psiquiátricos y otras condiciones, como lo son fatiga extrema, necesidad de dormir, desnutrición, etc. A falta de la concentración, nos encontramos con 2 alteraciones. Una es la ausencia mental y la otra es la laguna temporal. La ausencia mental es desatender todos los estímulos excepto los habituales, o sea, los que hacemos normalmente como una rutina. Y la laguna mental es un espacio en blanco en la conciencia temporal. ¿Por qué sucede la laguna mental? Porque no pasan episodios o acontecimientos importantes. Los acontecimientos importantes son quienes marcan el tiempo. Estos son muy llamados como procesos automáticos. Los procesos automáticos son libres de demandas atencionales. Son resultado de un aprendizaje. Y el proceso controlado requiere demasiado recurso atencional, son sensibles a las limitaciones de los recursos, tienen interferencias sobre doble tarea, no son rápidos, son ineficaces. Atención como selección. La selección es la capacidad que tiene una persona para separar los estímulos relevantes o irrelevantes. Estos van muy unidos al modelo estructural. El modelo estructural tiene una capacidad limitada de la atención, es decir, seleccionan una señal y excluyen el resto. Estos utilizan el concepto afinar. Afinar es la capacidad de seguir una fuente de información
cuando hay muchas más por atraer la atención. A esto se le llama atención selectiva. Afinar tiene dos caras. Una es la de selección y la otra es la de exclusión. Las dos conllevan a la atención. La atención es un arma de doble filo, dado que la atención tiene una capacidad limitada para seguir todos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. El problema de la atención selectiva es la distrabilidad. Esta va desde trastornos maniáticos como el trastorno de la ansiedad, cuadros crepusculares y la esquizofrenia. Es un trastorno en el que más se ha profundizado y se ha investigado, dado que las personas no diferencian. El estudio de la disminución de vigilancia a lo largo de una tarea se ve afectada por la activación tónica también, como por la personalidad. En la personalidad, los introvertidos tienen niveles más altos de activación y los extrovertidos tienen niveles más bajos de activación. Los incentivos tienen la probabilidad de aparición de las señales. En las tareas de vigilancia ocurre un deterioro en la ejecución. La sensibilidad disminuye y el criterio se eleva. Atención como activación. La activación está muy relacionada con la focalización de la atención, el grado o intensidad de la misma. La psicopatología tiene un gran interés en los cambios en la atención como respuesta al estrés. Las situaciones estresantes son señales peligrosas. A nivel atencional, el foco de atención se extrema y se restringe. Las características de la amenaza demandan toda la atención y por lo tanto abandonamos las demás señales. La activación varía a unos individuos a otros. Los introvertidos incrementan su nivel de activación y los extrovertidos disminuyen. También, según la etapa de su vida, los niños y los ancianos tienen un nivel bajo de activación. Atención como expectativas, sed o anticipación. Bueno, más que un tipo de atención, es una característica. El ser humano anticipa, se prepara, adopta sesgos. Puede tener efectos positivos o negativos. El aprovechamiento de esta información permite ser más rápido y eficaz, pero cuando no se cumplen los acontecimientos que se prevé, se deteriora el rendimiento. Según Charcot, en 1962, proponía una teoría para la esquizofrenia. Tenía como concepto básico el SED de segmental o disposición fragmentada para la respuesta. En esto se observó que en los intervalos preparatorios de mayor duración, los esquizofrénicos no solo se beneficiaban del aviso de la señal, su ejecución era peor que si la serie de intervalo de preparación fuera mayor. El enigma de la conducta atencional en los esquizofrénicos, según Charcot en 1962, la función de protección contra la respuesta a los estímulos, que es tan importante como responder a los estímulos, estaba deteriorada. Un cordial saludo, mi nombre es Natalie Martínez Solaya, soy estudiante de la Universidad Un Minuto de Dios de sexto semestre de Psicología. El día de hoy vamos a hablar de las psicopatologías, de la atención, de la percepción y la imaginación y de la memoria. La psicología de la atención no ha sido uno de los temas más llamativos estudiados por la psicopatología, pero sin embargo, las alteraciones atencionales cobraron importancia por explicar muchos trastornos psicológicos. Ese estudio psicopatológico de la atención no está exento de dificultades. El problema
es la definición de la atención que fue heredada por la psicología. Dixon dice en 1981 que la atención es un proceso, mecanismo, una abolición, un estado particular de la mente o una inferencia que surge del hecho de que solo uno de los perceptos y memoria posibles pueden ocupar la mente en un momento dado. La connotación de la psicopatología en el campo de la atención viene dada por el individuo, más por el individuo que presenta la alteración que por la propia alteración. La práctica es la totalidad de las denominadas alteraciones atencionales. Esto se refiere a experiencias vividas en situaciones de fatiga, excitación, estrés, amenaza, miedo, etc. Teorías de la atención. El concepto de la atención ha tenido una historia bastante accidentada. Desde su surgimiento en la psicología experimental, pasó a ser tema fundamental a quedar relegado. Luego se puso de moda con la publicación del libro de Broadbent, Percepción y Comunicación. Según Kinshap, el término atención no es un concepto unitario, dado que este no es evidente por sí mismo, genera distintas características o propiedades, las cuales se definen por modalidades o efectos. La atención produce el procesamiento de la inputs. Las teorías de selección temprana son las que actúan antes del análisis categorial del input. Se les llama filtro categorial. Unas de ellas son la teoría de Broadbent en 1958 y la otra es la teoría de Treisman en 1960. La teoría de Deutsch en 1963 y la teoría de Norman en 1968. Esas de Deutsch y Norman decían que el filtro se sitúa en un momento más tardío del procesamiento cuando el input ha sido analizado. A este se le llama filtro postcategorial. Estos autores devuelven la posibilidad de estudiar la conciencia desde la nueva psicología experimental. Lachan y Butterfield en 1979 le dan una vuelta al concepto de la mente y la actividad mental. Destacan situaciones cotidianas en las que la atención juega un papel muy importante. En los años 70 cambió el rumbo de la investigación. Se comienza a plantear un estudio de la capacidad y los límites de la atención. Surgen los modelos capacidad y recursos limitados. Schneider en 1977, su teoría fue centralizada en los procesos controlados y procesos automáticos. La atención del consciente era la capacidad y los recursos atencionales, las cuales son lentos y flexibles. Consumían más atención. Y los procesos automáticos no presentan problemas para la capacidad atencional. Son difíciles de modificar después de que están aprendidos y muy frecuentemente se ponen en marcha con los estímulos adecuados. No requieren el consumo de la atención, de recursos atencionales y difícilmente son accesibles a la conciencia. Los procesos automáticos son estrategias automáticas que permiten que la atención se atribuya, se distribuya o se divida con éxito a ejecutar las diferentes tareas. Ejemplo, cuando nosotros tenemos una rutina diaria de levantarnos, ir a trotar, llevar a los niños al colegio, ya normalmente cuando llevamos a los niños al colegio no necesitamos pensar en la ruta que vamos a dirigirnos. Nuestra mente automáticamente, ella ya sabe por dónde es la ruta. En muchas ocasiones sucede los procesos automáticos cuando es una rutina. La atención como vigilancia.
La vigilancia es el concepto de alta receptividad. Esta indica un tipo de dedicación atencional definido por la propia tarea, sin juzgar la actitud o el estado del sujeto. Se le denomina tareas de vigilancia a aquellas de alta duración, en la que el individuo debe de detectar un estímulo de aparición infrecuente. Según Ruiz Vargas, esta se centra en dos aspectos. Uno es el estudio del nivel general de vigilancia y la otra es el estudio de la disminución de la vigilancia a lo largo de una tarea. En la primera podemos darnos cuenta que afecta a distintos factores. Uno es el nivel de activación tónica, la cual nos genera cambios en la disponibilidad del organismo para procesar un estímulo. Esta intenta dar cuenta de los problemas cognitivos que padecen los esquizofrénicos y que parte de los datos obtenidos en los experimentos de tiempo de reacción, los esquizofrénicos se mostraban lentos y no se beneficiaban para nada de los intervalos preparatorios.